y Torres Lara, edificio de comisiones Víctor Raúl Ayala Torre. Lunes 6 de marzo de 2023. Lista de asistencia. Señoras congresistas, Vázquez Vela. La señora congresista Vázquez Vela, presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, consigna su asistencia a través del chat. Limachi Quispe. Presente. Gracias, señora congresista. Alcaraz Agüero. Presente. Gracias, señora congresista. Agüero Gutiérrez. Igualmente, la señora congresista. Buenas tardes. Consignada su asistencia, congresista Agüero Gutiérrez. Barbarán Reyes. Heidenger Ballesteros. Presente. La congresista Heidenger Ballesteros, consignada su asistencia, congresista Heidenger. Infantes Castañeda Mary, con licencia, oficio número 589. Jauregui Martínez de Aguayo. Perdón, presente. Presente. Infantes Castañeda, presente. Correcto, señora congresista. Presente también la señora congresista Infantes Castañeda Mary, e igualmente la señora congresista Jauregui Martínez. Luque Ibarra. Presente por chat la señora congresista Luque Ibarra. López Morales. López Morales, presente. Gracias, señora congresista. Paredes Fonseca. La señora congresista Montesa Facho Silvia, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno del Congreso en la sesión del último viernes 3 de marzo, deja de pertenecer como miembro titular a nombre del Grupo Parlamentario Acción Popular a la Comisión de Mujer y Familia. Robles Araujo. Ruiz Rodríguez. Mediante oficio 374, la señora congresista Ruiz Rodríguez Magali expresa justificación para la sesión de la fecha. Zeta Chunga. Zeta Chunga, presente. Gracias, señora congresista. Barbarán Reyes. Paredes Fonseca. Robles Araujo. Señora vicepresidenta, han registrado su asistencia 10 señoras congresistas. Cuenta con el quórum reglamentario para el inicio de la 10ª sesión ordinaria. Así, señor secretario. Con el quórum reglamentario y siendo las 1:18 del día lunes 6 de marzo del 2023, iniciamos la 10ª sesión ordinaria de la Comisión de Mujer y Familia. Pasamos a la estación 2, aprobación del acta. Señores congresistas, someto a su consideración el acta de la 9ª sesión ordinaria, realizada el lunes 13 de febrero de 2023. No habiendo observaciones, la daremos por aprobada. Aprobada. En la tercera estación de despacho, señoras congresistas, se ha remitido a sus correos electrónicos una sumilla de los documentos emitidos y recibidos al 3 de marzo del 2023. Doy cuenta del ingreso de los proyectos de ley 4246/2022-CR, que propone la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la prioridad y celeridad en la atención de las investigaciones tutelares por desprotección familiar en niñas, niños y adolescentes, en instancias fiscales, judiciales y administrativas. El proyecto de ley 4773/2022-CR, que propone la ley que establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y reparación que garantiza el efectivo goce de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género. El proyecto de ley 4274/2022-CR,
que propone la ley que modifica la Ley 30.364 para regular e implementar la vigilancia electrónica personal para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y el proyecto de ley 4312/2022-CR, que propone la ley que modifica la Ley 29.409, ley que reconoce el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada, ampliando su beneficio. Se procederá a solicitar la opinión técnica respectiva, información que una vez recibida será considerada para la elaboración del dictamen. Cuarta estación, informes. Los señores congresistas que tuvieran que presentar algún informe tienen el uso de la palabra. Presidenta, si me permite. Sí, adelante. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señora Presidente, deseo mostrar mi preocupación por la participación de menores de edad en marchas políticas, tal como se ha apreciado el último fin de semana en la Plaza San Martín. Algunas personas vienen justificando la presencia de madres con niños en las espaldas, encabezando las marchas, señalando que se trata de una costumbre de pueblos al interior del país. Efectivamente, no pretendemos que las costumbres cambien, pero toda práctica costumbrista o no tiene límites. Y si la costumbre pone en peligro la vida o la salud de un menor de edad, esa práctica no debe ser justificada porque es una acción totalmente irresponsable. Los niños están para ser protegidos, no para arriesgarlos, no para usarlos. Y me parece realmente inhumano que estas señoras con niños en las espaldas se hayan enfrentado ante la policía, exponiendo a los niños a gases, exponiendo a los niños que se puedan caer. Esas personas definitivamente deben de ser investigadas porque no deberían de tener la tutela de esos niños. Una persona que pone en riesgo la vida de su hijo pierde todo derecho, porque una madre protege el fruto de su vientre. Lo que hemos visto son personas que realmente han puesto en riesgo la vida de esos niños. Aquí no se trata de culpar solo a las madres, quienes asumirán las consecuencias por exponer a sus hijos al peligro de esa manera. Aquí lo que se trata es de evidenciar a los que dirigen las marchas y su poca calidad humana, empatía al dolor humano, al colocar en primera línea a madres con sus hijos, buscando generar titulares sin preocuparse de la salud de ambas personas, de la mujer y del hijo. Pero a mí lo que me parece increíble es que una madre pueda poner en riesgo a su hijo. Eso es algo, hasta los animales protegen a sus crías. ¿Cómo es posible que estas señoras hayan expuesto a los niños de esa manera? Entonces yo creo, señora Presidente, que como comisión de la mujer, nosotros deberíamos de manifestarnos, porque esto no puede quedar totalmente como algo que no tenía importancia. Se ha puesto en peligro la vida de los niños y estas señoras han puesto su vida en peligro. Uno puede protestar, pero no violar la ley. Y si ya no se puede hacer manifestaciones públicas en el centro de Lima, entonces ¿para qué yo quiebro una ley? ¿Para qué yo quiebro una orden? Uno tiene que aprender a respetar el país donde vive. Entonces, señora Presidente, mi participación es para pedirle a la comisión que nos manifestemos, tanto en contra de haber puesto a los niños en ese peligro, como también en la irresponsabilidad de estas mujeres de querer quebrar el orden público y la ley. Muchísimas gracias, señora Presidente. Gracias, colega. ¿Algún otro congresista? Bien, por mi parte, señores congresistas, debo informar, hago de su conocimiento que se les ha cursado un la oficio. Palabra, Presidenta. Disculpe, pedir uso de la palabra, pero no sé cuál es la mecánica. Sí, estaba esperando. Adelante, colega.
Ya, gracias, Presidenta. Presidenta, yo quisiera informar un tema muy concreto. Estuve en la ciudad de Ica, me reuní con las mujeres que trabajan para las empresas agroexportadoras. Ellas me hicieron conocer en esta reunión, donde estuvieron además representantes de sus sindicatos, que la ley que dio el Congreso el año 2020 a raíz de un conjunto de preocupaciones que significaba, digamos, la vulneración de derechos laborales, como el hecho de no tener baños o no tener salarios adecuados o derecho al descanso. Si bien es cierto, la norma se ha ido implementando, ellas lo que me han solicitado, y por eso me permito transmitir a esta comisión, es que como esto tiene que ver con derechos directos hacia mujeres que laboran, y son muchas mujeres en este tema, es que se pueda cursar un pedido al Ministerio de Trabajo para conocer el tema de la implementación de esta ley que se dio a finales del 2020 y luego se emitió un reglamento el 2021. Muchas de estas mujeres son jefas de hogar que tienen a su cargo hijos menores, trabajan desde pues 3 de la mañana, ¿no? Y retornan ya en horas de la tarde. Y en realidad ese es un poco el pedido que yo me permito transmitir a esta comisión que se me ha solicitado y que solicito a través de este informe, igual lo puedo reiterar en la sección pedidos, para que se pudiera cursar, digamos, el oficio correspondiente. Y dos, sobre respecto al primer punto que planteó la colega, bueno, yo sí permito señalar algunos temas que creo que más bien lo que se establece en nuestra Constitución es el respeto al derecho a la protesta pacífica, que es un derecho constitucional que está reconocido, y lo que se ha denunciado a través de distintas imágenes no es que las mujeres han ido y se han expuesto, sino al contrario, ha habido un uso desmedido, desproporcional de la fuerza pública. Así que creo que más bien la exhortación debería ir debería ir al Ministerio del Interior para que se haga pues, un uso adecuado de la fuerza pública y no se genere mayor vulneración de hechos como los que hemos estado viendo lamentablemente durante el desarrollo de toda esta crisis política. Gracias, Presidenta. Gracias, colega Luque. Se ha tomado nota. Bien, ¿alguien más? Secretario técnico, ¿hay alguien que ha levantado la mano o no? No, señora vicepresidenta. Ok. Señora Entonces, Presidenta, antes de cerrar estos sí, dos adelante. informes, me gustaría precisar que no existe ninguna justificación para poner en riesgo a los niños y a los bebés. Los seres humanos infantes merecen ser protegidos. Así que a la congresista que me antecedió habla de propuestas y derechos a marchas y manifestaciones. Está bien, señora, pero adultos. No toquen a los niños. Ese es un maltrato infantil. Y no debemos de permitir que se maltraten a los niños peruanos. Nosotros los adultos tenemos que protegerlos, señora. Y creo que debemos de manifestarnos como Comisión de la Mujer, porque no debemos de permitir que las mujeres pongan en peligro a los niños. Nadie puede encontrar una justificación al acto hecho por las señoras que pusieron en peligro a los niños. No existe una justificación humana, porque esos niños no pueden protegerse por sí mismos. Esos niños son vulnerables y nosotros como adultos tenemos que proteger a los niños, nunca usarlos, y menos en manifestaciones, ya sean pasivas o no. Muchísimas gracias, señora Presidente. Gracias, colega. En todo caso, se va a cursar oficios por parte de la comisión para pedir la información correspondiente a los hechos que han sucedido. Bueno, en mi criterio personal, no hay justificación por ambas partes, ¿no? Hay responsabilidades, creo, de forma conjunta. Bien, señores congresistas, hago de su conocimiento que se les ha cursado un oficio. Estoy pidiendo la invitándolos- palabra, señora vicepresidenta. Nuevamente, María Agüero. para no caer. Ya, voy a terminar de leer y le cedo la palabra, por favor. Ok.
Señores congresistas, hago de su conocimiento que se les ha cursado un oficio invitándolos a participar de las actividades de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. El 1 de marzo del presente año se llevó a cabo la mesa de trabajo, evaluación y establecimiento de la agenda pendiente de la mujer, la misma que contó con la exposición de la directora de Políticas de Igualdad de Género y o Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de la directora del Centro de Comunicación e Investigación Aplicada Mujer y Sociedad, y participación de señoras congresistas y mujeres representantes de diversas organizaciones sociales del país. Asimismo, se les reitera la cordial invitación para participar en las actividades a realizar desde el día martes 7 de marzo. Se llevará a cabo la conferencia de prensa, la exposición Fotografía Mujeres Coraje, la mesa temática Taller Evaluación de Avances y Desafíos para la Agenda Pendiente con la Mujer Peruana, y como última actividad tenemos el encuentro de conmemoración central por el Día Internacional de la Mujer, Avances y Desafíos, que se llevará a cabo el día 8 de marzo a las 14:30 en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Adelante, congresista Agüero. Agüero fue, ¿no? Sí. Gracias, señora presidenta de nuestra mesa de mujeres y familia. Yo creo que no existe ser humano o mujer que haya parido un hijo y que lo quiera exponer o quiera peligrar su vida. Es la mujer, es la madre, con todos los errores que pueda tener. Puede ser calificada la peor madre, pero no va a haber otro ser que mejor proteja la vida de su hijo. Lo que nosotros debemos de reflexionar como comisión, ¿cuáles son las causas que llevan a una madre a expresar sus necesidades de la forma que lo están haciendo? Esa es nuestra responsabilidad desde el Congreso, de esta la era como que eso no vamos a resolver esas causas que las están llevando a estas mujeres que están viniendo desde el Perú profundo a expresar de que hay un Estado que debería de garantizar mínimamente sus derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la educación, a la alimentación. Pero ese Estado no llega, y nosotros como congresistas, cuando vamos a la semana de representación, quienes hemos ido a los lugares más alejados, también compartimos esa frustración, porque venimos a un ejecutivo donde ni siquiera hay ministros estables, donde no hay personal estable, que lo máximo llegamos a establecer mesas de diálogo, pero que no le resuelven los problemas fundamentales a esas madres, a esa ciudadanía. Entonces, ahí hay responsabilidad de un ejecutivo, porque finalmente los congresistas trasladamos esa problemática que no está de un día, está de años, de décadas, acumulada, frustración acumulada. ¿Creen que la gente quiere salir a manifestarse porque le pagan o porque la manipulan? Por favor, seamos un poquito más coherentes y tengamos sentido común. Hay causas más profundas que corresponde a esta comisión y a este Congreso analizar. Eso es lo que deberíamos de estar debatiendo, no querer ser de repente un poder judicial que vamos a juzgar a ver a quién juzgamos o a quién responsabilizamos. Somos representantes y cada una representamos un sector de esta sociedad. Gracias, presidenta. Nada Gracias, colega Agüero. María. Pasamos a la quinta estación, a la estación de pedidos.
Si algún señor congresista desea efectuar algún pedido a la comisión, se les ofrece el uso de la palabra. Bien, por mi parte, señor secretario técnico, solicito a los colegas de la comisión, acá al secretario, debemos priorizar el debate del dictamen del proyecto de ley 2735/2022, Ley de Reconocimiento del Derecho al Cuidado y de Creación del Sistema Nacional de Cuidados. Sí, es un proyecto importante a favor del derecho al cuidado de los menores. ¿Sí? Gracias. ¿Algún otro colega, por favor? Si no, para pasar a la próxima estación. Bien. Sexta estación, orden del día. Como primer tema de agenda tenemos la sustentación de los proyectos de ley. Sustentación del proyecto de ley 1932/2021-CR, por el que se propone la ley que fortalece el procedimiento por desprotección familiar de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Como autora está la congresista Yorel Alcaraz Agüero. Adelante, congresista. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, colegas. El proyecto que he presentado es la ley que fortalece el procedimiento por desprotección familiar de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Justamente en la semana de representación que he tenido en varias oportunidades, hemos visto que hay un cuello de botella, lamentablemente, para poder de alguna otra manera los niños que están en este caso en lo que es vulnerabilidad al haber perdido a sus padres por la pandemia, no les dan la facilidad para poder formar parte de un hogar. Y hay muchas personas que sí están calificando y de alguna otra manera pueden darle el hogar que ellos necesitan, ¿no? Solamente están generalmente en unas casas refugio por un tiempo, pero después se siguen, pasan años y lamentablemente estos niños crecen y cuando ya crecen prácticamente ya no los toman en adopción. Entonces, justamente esta presente iniciativa legislativa tiene por finalidad fortalecer el procedimiento por desprotección familiar de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos ante los altos índices de menores en situación de abandono y riesgo en el país. En este sentido, lo que buscamos es mejorar el marco normativo de actuación del Estado a través de la obligatoriedad de contar con unidades de protección especial en cada departamento y con profesionales idóneos y capacitados. Las finalidades de las UPEs es, más que nada, son instancias administrativas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que actúan en el procedimiento por desprotección familiar de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Las UPEs dictan las medidas de protección que garanticen en pleno ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes que restituyan los derechos que le han sido vulnerados. Las funciones de las UPEs: actuar de oficio o por comunicación escrita o verbal ante situaciones de presunta desprotección familiar. Iniciar y dirigir el procedimiento por desprotección familiar. Evaluar los factores de riesgo y de protección. Brindar atención inmediata a las niñas, niños y adolescentes que son trasladados al servicio de las UPEs. Disponer medidas de protección provisionales o modificarlas declarada judicialmente la desprotección familiar. Declarar la situación de desprotección familiar provisional y asumir la tutela estatal a través de la persona que dirige la UPE y otras que establecen la norma. La atención especializada de la UPE cuenta con equipos interdisciplinarios para la atención urgente en el lugar donde se encuentre la niña, niño o adolescente que requiera la atención. Además, brinda atención inmediata en sus instalaciones, desarrolla e implementa un plan de trabajo individual y realiza el procedimiento de acogimiento familiar, procurando el desarrollo integral de los menores en riesgo o en situación de abandono. El rol primordial de las UPEs, lo antes visto, podemos señalar que las UPEs cumplen un rol primordial en la vida de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, es decir, de aquellas y aquellos que se encuentran en situación de desprotección familiar y en riesgo de perderlos. Ahora bien, es importante diferenciar la situación de riesgo y la situación de desprotección familiar de los menores, porque son cuestiones diferentes que necesitan tratamientos distintos. La situación de riesgo de desprotección familiar, esta situación requiere la actuación estatal, adoptando las medidas necesarias para prevenir la desprotección familiar, sin que en ningún caso justifique la separación de la niña, niño o adolescente de su familia de origen.
Sabemos en este caso de que muchas veces las niñas son separadas, sí, por temas familiares, temas económicos de su familia, y muchas veces las familias que son vínculos directos no pueden asumir, y no porque no quieran, sino porque su situación no les permite. Entonces, estas niñas quedan en protección y muchas veces por ese pequeño dilema es que suspenden las adopciones de los niños adolescentes, ya que dicen que no quieren romper el vínculo, pero cuando este familiar directo dice que no puede hacerse cargo porque su situación también es precaria, prácticamente los están dejando en abandono. Pero a veces se rigen mucho, y lo digo así, en el tema de lo que es los niños y adolescentes, en lo que dice la ley, ¿no? Sabemos que la ley se tiene que respetar, pero también en este tema de los niños y adolescentes y las niñas en situación de vulnerabilidad, cuando no hay persona que de alguna otra manera pueda acogerlos como debe ser, yo creo que ahí es donde tendremos que entrar las UPEs y el sistema, pues, no, para poder darles una debida hogar familiar, ¿no? La situación de desprotección familiar tiene carácter provisional e implica la separación temporal de la niña, niño, adolescente de su familia para su protección, así como el apoyo especializado a la familia para la remoción de las circunstancias que la motivaron. Los índices de menores en situación de abandono y riesgo. Al 2019, más de 26.000 niñas, niños y adolescentes habían ingresado a los servicios que brindan las unidades de protección especial UPE del Ministerio de la Mujer, lo cual es totalmente alarmante. Asimismo, el Perú es uno de los países con la tasa más alta de mortalidad por la COVID-19, pues 10 de cada 1.000 niños perdieron a su cuidador principal, padre, madre o ambos, abuelo o apoderado, lo que representa una cifra durísima para el país. 98.975 menores se encuentran en estado de orfandad. La falta de implementación de UPEs en el país. La mayoría de mis colegas no me saben muy bien que en muchos distritos, muchas provincias no hay UPEs, y no porque no haya niños abandonados o niños en riesgo, sino que lamentablemente no existen, no hay. Existen ahorita solamente 25 UPEs a nivel nacional, 4 de ellas se encuentran en Lima y las restantes se distribuyen en las principales provincias del país. Sin embargo, 2 departamentos no cuentan con UPEs en su jurisdicción. Estos son los departamentos de San Martín y Pasco, lo cual pone en grave riesgo a las niñas, niños y adolescentes en situación de abandono y riesgo de dichas localidades. La situación de desigualdad debe acabarse de una vez por todas los niños peruanos que merecen atención especial por su condición de vulnerabilidad. Conclusiones. La situación de niños y adolescentes en desprotección o riesgo de desprotección familiar es un problema recurrente y de gran complejidad en nuestra sociedad. Especialmente, colegas, ustedes lo saben, después del COVID, la tasa o la cifra de los índices se elevaron bastante, dado que podrían encontrarse en orfandad por haber perdido a sus progenitores o cuidadores. En situación exige que el Estado refuerce las medidas y fortalezca los servicios de las unidades de protección especial para garantizar el bienestar de la niñez y adolescencia y sobre todo el ejercicio pleno de sus derechos a vivir en familia. ¿Qué propone este proyecto de ley? La implementación de como mínimo de una unidad de protección especial, UPE, en cada departamento del país y que esta instancia cuente con el personal idóneo y capacitado. Para ello se propone modificar el literal B del artículo 11 del Decreto Legislativo 1297, Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, a fin de que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables implemente y potencie las unidades de protección especial, UPE, en beneficio de los menores vulnerables del país. ¿Qué propone el proyecto de ley? Que se declare el 19 de marzo de cada año como el Día Nacional de la Adopción, con la finalidad de reconocer y valorar la constitución de las nuevas familias. Actualmente en el país no contamos con una fecha especial dedicada a crear conciencia sobre la importancia de adoptar un niño o adolescente. Es por ello que se propone declarar el 19 de marzo de cada año como el Día Nacional de la Adopción. Si bien es cierto que la actuación del Estado se orienta siempre a la reintegración familiar, que implica la implementación de medidas dirigidas a facilitar el retorno de los menores a su familia de origen, también es importante resaltar la importancia de reconocer y valorar la constitución de las nuevas familias constituidas mediante la adopción. Solamente para terminar, colegas, en el recorrido que hemos hecho, no solamente mi persona, sino muchas de ustedes han visto y hemos encontrado niños de 0 años hasta 15 años que
tienen familia, sí, efectivamente, pero muchas de ellas, y hay un caso justamente cuando visitamos la ciudad de Arequipa, que había un niño que quería regresar a Lima, pero cuando hicimos las averiguaciones para saber por qué lo habían mandado a Arequipa y no a Lima, era porque no había espacios. Y fuera de eso, la familia del niño, no estaba la mamá, había fallecido la mamá, había fallecido el papá, solamente estaban sus tíos, pero sus tíos no tenían de alguna otra manera, pues, para poder mantener a la criatura, y fuera de eso tenían, se podría decir, sin tratar de ofender la familia del niño, vínculos y parentesco de familiares con un alto índice de delincuencia. Tenían pues familiares que estaban por violación, que estaban por tráfico de drogas, entonces obviamente por eso trataron de alguna otra manera de deslindarle, ¿no?, de Lima, y lo mandaron a Arequipa, porque se nos hizo la pregunta, ¿por qué mandar un niño de Lima a Arequipa? Y era por eso, trataban de romper, en este caso, cualquier vínculo para que la criatura no siguiera los pasos, porque ya era de familia en familia. Entonces, estos niños necesitan de alguna otra manera unas casas para que puedan ellos volver a ser familia. No solamente el niño, el hecho de que pierde su familia al haber fallecido los padres o los que están como tutela, sino que también necesitan volver a formar parte de un hogar que sí los pueda dar y brindar, ¿no?, lo que es cariño, educación, salud y sobre todo amor, para que estos niños no queden en esa situación de orfandad y sigan siendo una tasa alta en lo que son pues los albergues, ¿no? Porque recuerden que solamente lo tienen hasta cierta edad, pero después ese niño no crece pues con el amor verdadero. Sabemos que las instituciones tienen todo el personal apropiado, pero nunca va a ser calificado una atención de un orfanato como la de una madre, así sea sustituta o una madre que los haya adoptado, porque esa madre sí le puede dar el amor que no ha podido tal vez Dios, o la vida no le ha podido dar un hijo de sus entrañas. Pero yo creo que, lo hemos dicho muchas veces, muchos colegas, que madre y padre no es el que engendra, sino el que cría. Espero, colegas, contar con su apoyo de todos ustedes y seguir pues trabajando en bienestar de los niños, niñas y adolescentes que están sin protección. Gracias. Muchas gracias, congresista Llorel Alcarraz. Bien, pasamos a la sustentación del proyecto de ley 3186/2022-CR, por el que se propone la ley que modifica el decreto legislativo 1297 y propone regular plazos para procedimientos por riesgo, desprotección familiar y adopción, a cargo de la congresista María Jáuregui Martínez. Adelante. Muchísimas gracias, señora Presidente. Quiero, antes de poner la sustentación de mi ley, quiero felicitar profundamente a la congresista Kira Alcarraz por el excelente trabajo y excelente proyecto de ley que ha hecho. Felicitaciones, compañera. Muchas gracias. Señora Presidente, agradezco la oportunidad de sustentar esta propuesta de recorte de plazos de permanencia de menores en centros de acogida residencial y solicito acumular el proyecto 2024-60 en el dictamen por tratar del mismo tema. Quiero comenzar la sustentación señalando que esta iniciativa ha sido aprobada por la Comisión de Justicia y miércoles pasado por amplia mayoría. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, mi breve presentación constará de los siguientes puntos: diferencia entre medidas de riesgo y medidas de desprotección, problemática, y punto número 3, propuesta de solución y opiniones. Pasaremos rápidamente al primer punto. Diferencias entre medidas de riesgos y medidas de desprotección. Cuando se produce una denuncia por la afectación de derechos de menores de edad, se interviene y se pueden tomar dos medidas de riesgo o medidas de desprotección, dependiendo del grado de afectación de los derechos. Medidas de riesgo son las medidas de protección que se toman a favor del menor, manteniéndolo en su familia de origen. Se aplica para casos de afectaciones de derechos de menores no graves, que pueden llevarse con los menores en casa, y estamos hablando de medidas como apoyo a la familia para fortalecer competencias de cuidado y crianza, accesos a servicios de educación y salud para niños y adolescentes.
B, acceso a servicios de atención especializada, entre otros. Las medidas de desprotección. Estas medidas buscan incrementar los factores de protección a los menores, retirándolo de su ambiente familiar para disminuir los factores de riesgo. Cuando un menor es retirado de su familia, normalmente es ingresado a un centro de acogida, con la finalidad de dar un tratamiento tanto al menor como a la familia. ¿Cuál es la problemática? Cuando los menores de edad son separados de una familia y se les coloca en un centro de acogida, generalmente sufren de un fenómeno llamado institucionalización. Según la UNICEF, este fenómeno origina problemas psicológicos, sociales, biológicos en los niños y adolescentes, llegándose a determinar que en el caso de menores de 3 años por cada 12 meses de vida se pierden 3 meses de desarrollo en promedio. Esta situación hace que los niños dejen de ser sociables, adquieren trastornos de personalidad por sentir que nadie los quiere y en algunos casos problemas psiquiátricos que perjudican su desarrollo y su futuro. Según datos del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable, existirían aproximadamente 5.439 menores de edad albergados en centros de acogida, repartidos en albergues públicos, 2.298 menores, y en privado, 2.935 menores. Adicionalmente, un dato no menor es que en nuestro país existen 248 centros de acogida, de los cuales 119 no se encuentran acreditados, señora Presidente. Es decir, no cuentan con las condiciones mínimas para brindar atención a menores de edad declarados en desprotección. Entonces nos preguntamos, ¿cómo esperamos que los niños y adolescentes menores, sus situaciones, si se les alberga, cómo podemos mejorarles si se les alberga en centros que no cuentan con especialistas, que no tienen ambientes adecuados, que no cuentan con la mínima condición para el desarrollo de ellos? La propuesta de solución es la iniciativa que hoy sustentamos, plantea en forma directa reducciones de plazos de permanencia de menores en centros de acogida. De hecho, esta propuesta acaba de ser aprobada en la última sesión de la Comisión de Justicia, en la cual se ha propuesto la modificación del artículo 55 y 63 del Decreto Legislativo 1297. Reduciendo de 24 a 15 meses como máximo la permanencia de menores en centros de acogida residencial. Asimismo, la propuesta contempló una excepción de aplicación a la reducción de plazos en casos especiales como niños y adolescentes con enfermedades crónicas o mentales, gestantes, personas con discapacidad o pertenecientes a un grupo de hermanos. Para estos casos, los plazos son establecidos de acuerdo a sus necesidades particulares. ¿Opiniones? Señora Presidente, deseo informar que contamos con las siguientes opiniones favorables para esta ley. El Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la especialista Eda Aguilar, de la Asociación Acogiendo, de Centros de Acogida Residencial Good Hope, que han sido una sorpresa que la propuesta cuente con la opinión negativa del Ministerio de la Mujer, quienes abogan por mantener los plazos actuales de permanencia de menores en albergues. Por esta consideración, solicito a mis colegas apoyar la propuesta cuando se presente el dictamen respectivo, que esperemos sea la próxima sesión. Estimados colegas, la opinión favorable del Ministerio de Justicia señala la reducción de los plazos propuestos por la iniciativa. Se adecúa a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, más aún al estar frente a una situación de desprotección familiar que afecta gravemente el desarrollo integral de los niños y adolescentes.
lo que busca finalmente la propuesta es garantizar el derecho a los niños y adolescentes a crecer y desarrollarse en una familia idónea, sea familia de origen o sea una familia acogedora o una familia adoptiva. Pero no podemos permitir que pasen tantos años en una institución, porque lo que más anhela un niño es poder tener una familia y podemos brindarles, si su familia de origen no tiene la capacidad, podemos buscar una familia acogedora o buscar una familia que lo adopte, pero facilitar el camino para la adopción, eso es lo mejor que podemos hacer por los niños en abandono. A veces las familias no tienen todas las herramientas para poder sostener a un niño y hacemos mal en esperar años y años y años y privarle al niño la oportunidad de que crezca en una familia que sí tiene las posibilidades de tenerlo y de poder ayudarlo para que él pueda ser un ser humano que cuente con una salud mental apropiada para que pueda estudiar y desarrollarse en la vida adulta. Muchísimas gracias, señora Presidente. Espero contar con el apoyo de mis compañeras en esta comisión. Muchas gracias, congresista María Jáuregui. A continuación, la sustentación del proyecto de ley 1978/2021-CR, por el que se propone la ley de autorización de viaje notarial de menor en caso de enfermedad y estudios que modifica el artículo 111 de la ley 27337, ley del nuevo Código de los Niños y Adolescentes. Autora, la congresista María Córdoba Lobatón. Adelante, por favor. Señora vicepresidenta, si me permite, la autora del proyecto de ley mencionado, la señora congresista María Córdoba Lobatón, no se encuentra en la plataforma virtual. ¿Podría usted, si tiene a bien, pasar al siguiente punto de la agenda? Ok, gracias, señor secretario técnico. Como segundo tema de agenda tenemos el predictamen recaído en el proyecto de ley 1978/2021-CR. De contexto sustitutorio propone la ley que incorpora la autorización notarial de viaje de niños o adolescentes con consentimiento de uno de sus padres en caso de enfermedad o estudios fuera del país. Para la sustentación del predictamen. Bien, señora vicepresidenta, señores congresistas, el proyecto de ley 1978/2021-CR fue presentado a la Comisión de Derechos Humanos como primera comisión dictaminadora y a la Comisión de Mujer y Familia como segunda comisión dictaminadora. Corresponde indicar que la comisión principal para esta materia es la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ámbito en el cual se ha presentado un dictamen aprobatorio del proyecto de ley 1978. Problemática respecto al proyecto de ley que se propone solucionar. La exposición de motivos del proyecto normativo señala la necesidad de atender una problemática social a fin de mejorar las condiciones de los niños, niñas y adolescentes que requieren autorización para salir del país en dos supuestos definidos: cuando el menor requiera recibir un tratamiento médico en el extranjero y cuando el menor tenga la posibilidad de realizar estudios en el extranjero. En tales supuestos, se propone modificar el artículo 111 de la Ley 27.337, que aprueba el nuevo Código de los Niños y Adolescentes, con la finalidad de incorporar el mecanismo de autorización notarial, el permiso que debe otorgar uno de los padres cuando el menor de edad, llámese niño, niña o adolescente, requiera un tratamiento médico por estar afectada su salud corporal u orgánico y cuando deba realizar estudios fuera del territorio de la República. En ese sentido, se busca garantizar los derechos constitucionales a la salud y educación de los niñas, niños, adolescentes, en los casos en que estas personas requieran un tratamiento médico por salud en el extranjero o deban realizar un viaje de estudios fuera del territorio de la República, requiriendo para tal efecto la autorización de uno de sus progenitores.
El proyecto normativo encuentra debido sustento y está alineado con el principio del interés superior del niño y las normas nacionales e internacionales que protegen y garantizan la protección especial a los niños y adolescentes. Asimismo, corresponde señalar que la política nacional multisectorial para las niñas, niños y adolescentes al 2030, como lo ha reseñado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, destaca que los derechos humanos de esta importante población deben ser ejercidos tomando en cuenta las especificidades y las necesidades propias de la edad de cada niño y adolescente. Asimismo, el proyecto de ley encuentra sustento en el artículo 4 del título preliminar del mencionado Código de los Niños y Adolescentes, cuyo texto señala que los derechos inherentes a la persona humana, el niño y el adolescente, gozan de los derechos específicos relacionados con su proceso de desarrollo y otros. Respecto a la posición adoptada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, considera que para la autorización de viaje de menores de edad se debe priorizar la protección de sus derechos en forma integral, teniendo en cuenta la situación particular en función del principio del interés superior del niño, pero sin afectar otros derechos, por lo que concluye que el proyecto resulta viable. Sin embargo, comenta que la fórmula legal propuesta no establece límite respecto del tipo de tratamiento médico que requiere realizarse en el extranjero o fuera del territorio nacional. En tanto, señala que el tratamiento podría consistir en una intervención médica con poco riesgo para la integridad del hijo o hija o podría constituir una afectación muy seria a la salud que ponga en riesgo su vida. Bajo estas consideraciones, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables plantea que la autorización de viaje por motivo de salud del hijo o hija adolescente deba limitarse solo cuando se trate de enfermedades o lesiones graves que representen riesgo de daño permanente o irreversible a la salud o que pueda ocasionar la muerte del hijo o hija, justificándose esta excepción en el valor intrínseco del derecho fundamental a la vida y sustentarse la necesidad del viaje fuera del país en el informe médico emitido en el país o en el extranjero. Finalmente, dicho sector ministerial hace notar que en la formulación de la propuesta normativa debe tenerse en cuenta la Ley 28.983 para la aplicación del lenguaje inclusivo en todo el texto del proyecto normativo, de conformidad con lo estipulado en la guía para el uso del lenguaje inclusivo, y también referido en la resolución ministerial de dicho sector número 015/2015. Asimismo, evitar el uso de términos peyorativos como menor y dar paso a la mención específica de la condición de niño o adolescente de las personas menores de edad según corresponda. La Comisión de Mujer y Familia considera atendibles los comentarios y observaciones formulados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, teniendo presente que dicho sector ministerial es el ente rector en las políticas nacionales y sectoriales sobre mujer y sobre promoción y protección de las poblaciones vulnerables, como son las niñas, niños y adolescentes. Conforme a sus objetivos institucionales, genera y promueve diversas acciones dirigidas a superar las diversas formas de inequidad, exclusión y violencia que amenazan o afectan el ejercicio de los derechos de la población señalada. Por lo expuesto, la Comisión de Mujer y Familia, de conformidad con el literal B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del proyecto de ley 1978-2021, que, como se ha mencionado, cuenta con dictamen favorable de la comisión principal, cual es la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, respecto del citado proyecto de ley. El texto sustitutorio propuesto es el siguiente, señora vicepresidenta. Ley que incorpora la autorización notarial de viaje de niños o adolescentes con consentimiento de uno de sus padres en caso de enfermedad o estudios fuera del país. Artículo único, modificación del artículo 111 de la Ley 27.337, Ley del Código de los Niños y Adolescentes. Se modifica el artículo 111 de la Ley 27.337, Ley del Código de los Niños y Adolescentes, en los siguientes términos. Artículo 111. Notarial. Para el viaje de niños o adolescentes fuera del país, solos o acompañados por uno de sus padres, es obligatoria la autorización de ambos padres con certificación notarial. En caso de fallecimiento de uno de los padres o de estar reconocido el hijo por uno solo de ellos,
bastará el consentimiento del padre sobreviviente o del que efectuó el reconocimiento, debiendo constar en el permiso notarial haber tenido a la vista partida de función o la de nacimiento correspondiente. El texto que se pretende incorporar a través de la propuesta de dictamen es el siguiente, señora vicepresidenta. En caso que el niño o adolescente requiera atención médica en el extranjero por enfermedad o lesión grave que pudiera ocasionar daño permanente o irreversible a su salud o causar su muerte, el viaje podrá ser autorizado por el padre o la madre. En este supuesto, debe constar en la autorización notarial haber tenido a la vista el informe médico sustentatorio correspondiente. En caso que el niño o adolescente requiera realizar un viaje por estudios en el extranjero, podrá ser autorizado por uno de los padres. En este supuesto se debe presentar ante el notario la constancia de admisión o matrícula otorgada por el centro de estudios, que debe contener la malla curricular y el tiempo de estudios. Se exceptúan los casos en los que exista proceso judicial de tenencia compartida en trámite de conformidad con la ley 31.590, ley que regula la tenencia compartida. En caso de que el viaje se realice dentro del país, bastará la autorización de uno de los padres. Es todo, señora vicepresidenta. Gracias, secretario técnico. Le invito a las señoras congresistas a hacer el uso de la palabra, y no para pasar a votación del predictamen. Bien, no habiendo intervenciones, al voto. Correcto, señora vicepresidenta. Se somete a votación el predictamen recaído en el proyecto de ley 1978-2021 CR, que con texto sustitutorio propone la ley que incorpora la autorización notarial de viaje de niños o adolescentes con consentimiento de uno de sus padres en caso de enfermedad o estudios fuera del país. Votación. Señoras congresistas. Vázquez Vela. Limachi Quispe. Gracias, señora congresista. Se registra el voto a favor de la señora congresista Vázquez Vela Lucinda. Alcaraz Agüero. Agüero Gutiérrez. A favor. Gracias, señora congresista. Barbarán Reyes. Heidegger Ballesteros. Señora presidenta, se recoge el voto a través del chat, voto favorable de la señora congresista Alcaraz Agüero. Jauregui Martínez. A favor. Gracias, señora congresista. Luque Ibarra. Luque Ibarra, abstención. Gracias, señora congresista. López Morales. López Morales, a favor. Gracias, señora congresista. Paredes Fonseca. Montesa Facho. Robles Araujo. Zeta Chunga. Zeta Chunga, a favor. Gracias, señora congresista. Barbarán Reyes. Heidegger Ballesteros. Paredes Fonseca. Robles Araujo. Secretario López Morales, voy a cambiar mi voto en abstención, por favor. Correcto, señora congresista. Resultado de la votación, señora vicepresidenta. 6 votos a favor, 2 abstenciones.
La propuesta de predictamen ha sido aprobada por mayoría, señora vicepresidenta. Gracias, secretario técnico. Como tercer tema de agenda, tenemos pendiente la votación para invitar a los señores ministros. Al respecto, debo indicar, señores congresistas, que existen leyes que obligan a las carteras de los ministerios a informar al Congreso de la República, los mismos que detallo. 1. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, por disposición legal, debe informar en sesión conjunta a las comisiones de Mujer y Familia y de Trabajo y Promoción del Empleo los siguientes temas. La quinta disposición complementaria final de la Ley 31047, Ley de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, establece que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo publica anualmente e informa en sesión conjunta a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y a la Comisión de Mujer y Familia en la segunda quincena de marzo de cada año. La información detallada respecto al cumplimiento de la citada ley, dicho informe debe contener la necesidad de regulación complementaria o modificatoria en caso de ser necesaria. Asimismo, el artículo 3 de la Ley 31153, ley que promueve la inserción laboral de las mujeres víctimas de toda forma de violencia en los programas que ejecutan las entidades de la administración pública, señala que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo informa anualmente al final de cada legislatura ordinaria a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en sesión conjunta con la Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República. Los resultados de la inserción laboral de las mujeres víctimas de toda forma o contexto de violencia en los programas para la promoción o generación de empleo. Como segundo ministerio para invitar está el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 31621, debe informar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de su titular de pliego, informa en el mes de marzo de cada año ante la Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República sobre los avances a nivel nacional del cumplimiento de la Ley 30364, con énfasis en los nuevos servicios que se implementan como los hogares de refugio temporal públicos, privados o mixtos, y sobre los centros de emergencia mujer a cargo del Programa Nacional Aurora. Este informe se realiza conforme a los criterios establecidos en el reglamento de la citada ley. Invito a los señores congresistas para hacer el uso de la palabra o de lo contrario para pasar al voto. Esto será de forma conjunta para invitar a ambos ministerios. Bien, señora vicepresidenta, permítame referir lo siguiente. De conformidad con el segundo párrafo del artículo 84 del reglamento del Congreso, se señala lo siguiente. Invitación a los miembros del Consejo de Ministros para informar. Segundo párrafo, artículo 84. La invitación para informar en las comisiones se acordará en el seno de la comisión y se hará efectiva mediante oficio del presidente de la comisión refrendado por el secretario de la misma y dando cuenta a la mesa directiva del Congreso. En ella se aplicarán las mismas normas establecidas para el Pleno en lo que fueran aplicables. Votación. Para invitar al señor ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Señoras congresistas, Vázquez Vela, Limachi Quispe. A favor. Gracias, señora congresista. Agüero Gutiérrez. A favor. Gracias, señora congresista. Alcaraz Agüero. Se consigna el voto a favor de la señora congresista presidenta Vázquez Vela por chat, señora vicepresidenta. Barbarán Reyes. Heidenger Ballesteros. Infante Castañeda. Averíguame, deme cómo está. A favor. Gracias, señora congresista. Infante Castañeda, a favor. Gracias, congresista. Jauregui Martínez. A favor. Gracias, señora congresista. Luqui Ibarra.
A favor. Gracias, señora congresista. López Morales. López Morales, a favor. Gracias, señora congresista. Paredes Fonseca. Montesa Facho. Robles Araujo. Zeta Chunga. Alcarraz Zeta Agüero. Chunga, a favor. Gracias, señora congresista. Zeta Chunga, a favor. Gracias. Alcarraz Agüero. Barbarán Reyes. Heidegger Ballesteros. Paredes Fonseca. Consigna su voto a favor la señora congresista Alcarraz Agüero. Resultado de la votación. Tengo mal el señora audio, presidenta. disculpen un ratito. Adelante, congresista. Resultado de la votación. 9 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención. La propuesta de invitación al señor ministro de Trabajo y Promoción del Empleo ha sido aprobado por unanimidad de las presentes, señora vicepresidenta. Correspondería votar, si usted tiene a bien tratándose de una cartera diferente, la invitación para convocar a la señora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Correcto, señora vicepresidenta. Aprobadas las propuestas de invitación a los señores responsables de ambas carteras ministeriales. Gracias, secretario técnico. Bien, señores congresistas, solicito dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la A presente favor, sesión. Heidegger. Consigna su votación. Si me permite, señora vicepresidenta, rogaría consultar el sentido de votación respecto del proyecto 1978 a la señora congresista Heidegger Ballesteros. Sí, adelante. Señora Heidegger Ballesteros, rogaría consignar el sentido de su votación respecto a la aprobación del proyecto de ley 1978, por el que se propone, con texto sustitutorio, la ley que incorpora la autorización notarial de viaje de niños y adolescentes con consentimiento de uno de sus padres en caso de enfermedad o estudios fuera del país. Puede usted continuar, señora vicepresidenta. A favor. Correcto. Con la votación a favor del proyecto de ley 1978 formulado por la señora congresista Heidegger Ballesteros, resultado de la votación de aprobación del proyecto de ley 1978, 7 votos a favor y 2 abstenciones. Es todo, señora vicepresidenta. Gracias, secretario técnico. Para finalizar la sesión, entonces, señores congresistas, solicito dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si nadie tiene alguna objeción, este pedido se dará por aprobado. Aprobado. Señores congresistas, siendo las 2 de la tarde con 18 minutos del lunes 6 de marzo del 2023, se levanta la sesión. Muchas gracias por su atención. Bonita tarde. Gracias, presidenta.